es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, camino de verdad, Jesús es mi Salvador. Aquí comienza Cadena Vida, una producción de la Iglesia Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino, Jesús es mi Salvador. Y a partir de este momento compartiremos una hora de mucha, pero muchísima bendición. Jesús es mi Salvador. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números. 2-406-8998. 2-406-8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00 para realizar tu petición, consulta, consejería pastoral. La Casa de Dios de la zona de El Cordón te espera los sábados a partir de las 15 horas. Manantiales de vida en Eduardo Víctor Aedo 1990, esquina República. Te esperamos. Este sábado te esperamos en Desconectados, el programa que te desconecta de lo normal y cambiará tu vida. Estaremos en vivo por el Facebook Live a través de la página del Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador. Te esperamos este sábado a las 19 horas. Te esperamos. Gloria a Dios. Y aquella que tiene su esposa acá, dale un beso y decirle te bendigo, vamos, sacate esa vergüenza, te bendigo, aleluya, gloria a Dios, aleluya, ¿vio? Gloria a Dios, amén, amén, Dios lo bendiga, amén, en nombre de Jesús. Qué lindo poder estar viendo una obra plena del Señor, viendo esa obra que no la podemos recibir de gente visible, pero es tan bueno el Señor, Por eso damos gracias al Señor porque Él siempre nos tiene en cuenta, amén, siempre nos tiene en cuenta, amén. Así que bueno, gracias a Dios, en esta mañana quiero hacer hincapié en algo que les había comentado hace un instante. De hecho, por la gracia del Señor podemos seguir avanzando en nuestros estudios. Esta semana tocaremos 2 temas más. Uno de ellos es muy, pero muy importante, que es la honra, que no tiene que ver con la economía, por más que podemos decir que también la economía es honrar, ¿verdad? Estamos hablando de la honra. La gran desalineación que se produce en familias, en casas principalmente, ¿verdad? Viene por falta de honra, y queremos tocar ese tema. Hablábamos recién con el apóstol Juvenal, amén, así que pido sus oraciones para que podamos explayarlo desde el amor. Es decir, yo quiero que entiendas, jamás lo que nosotros te enseñamos viene desde la imposición, porque no podemos imponerte algo. Claro, a veces por ahí tenemos más énfasis en algunas cosas, ¿verdad? Porque creemos que son prioritarias, entonces hacemos énfasis y las marcamos un poco más, pero nunca para poner ni un juicio ni una acusación, porque no podríamos ejercer desde ese punto de vista, ¿verdad? Porque si no estaría haciendo algo a propósito para poder estar transmitiéndote a ti, y la intención jamás fue esa, amén. Por eso es que por la gracia del Señor hemos podido avanzar. Estamos contentos con lo que Dios está haciendo, sentimos que hay aprobación de parte del Señor, ¿verdad? Sentimos que hay un deseo de parte del Señor de poder estar dándonos
a todos, porque no estamos hablando hacia ustedes, sino que nosotros hablamos, transmitimos y estamos aprendiendo, ¿verdad? Usted fíjese que en base a una enseñanza que pudimos dar, hay un versículo que a mí me marcó, y en base a eso hoy quiero transmitirle, ¿verdad? O sea que estamos todos aprendiendo, ¿verdad? Así que en esta semana estaremos dando la clase 11 y la 12, tanto el miércoles como el viernes. Y la otra semana vamos a tener lo que se llama la pregunta o contrapregunta. Es decir, por eso le pedimos que estén viendo los primeros 6 enseñanzas que están en internet, por si hay algunas dudas, por si hay algo para aclarar o algo una revelación que quizás nosotros no la vimos y amplía conocimiento. Amén. Ese es el cuerpo bien concertado, ¿verdad? Que podamos estar alimentándonos los unos a los otros, ¿verdad? Entonces, esta semana seguimos con 2 temas más, estaremos llegando a los 12 enseñanzas, y la otra semana, el miércoles, estaremos dando revisión a las 6 primeras clases en cuanto a preguntas, ¿verdad? O repreguntas, y el viernes en cuanto a las segundas 6 clases. Amén. Así que este va a ser el proceso, y luego de eso continúa la escuela. Amén. La escuela va a continuar porque hay muchísimos temas para desarrollar, hay muchísimos temas que estamos vacíos o medio vacío, y a veces capaz que por ahí lo entendemos, lo hemos escuchado, pero no lo tenemos bien firme. Entonces la escuela, ¿qué es lo que hace? Afirmarnos a unas cosas que por ahí están agarradas como conocimiento, pero sin la verdadera dirección, que es la palabra de Dios. Amén. Por eso es que en cada estudio les hablamos, y le hablamos por la palabra, trayéndole primeramente seguramente alguna expresión de lo que el mundo observa, pero en principio después alineamos por la palabra para que veamos qué es lo que la palabra dice. Amén. Así que bueno, en el correr de la semana, le decía, hemos tocado 2 temas, que uno fue la mentira, que fue un tema que lo expusimos el día miércoles, y el otro tema era la ira y la contienda, ¿verdad? Y bueno, son temas que todos los que estamos viendo, murmuración, temores, ira, contienda, mentira, estamos viendo que no tiene nada que ver el espíritu, son las emociones, de los hombres que llevan a que estas cosas que hemos denominado las pequeñas zorras sean aquellas que van destruyendo, ¿verdad? Es decir, aquí no es el Espíritu de Dios, Dios no va a utilizar una mentira para poder estar trabajando en tu vida, no va a meter un temor, ¿verdad? Salvo el temor a Dios, ¿verdad? Pero, es decir, no va a utilizar esas herramientas, pero ¿qué pasa? Nuestras emociones son aquellas que justamente manifiestan estos sentimientos, porque es un sentimiento de miedo, es un sentimiento de broncas, es un sentimiento de inseguridad, ¿verdad? Una murmuración, como fue al principio, es algo, y tengamos en cuenta, cuando estas cosas se manifiestan y se exteriorizan, es algo que está dentro nuestro, que muchas veces decimos, oh, pero este no soy yo, no es mi forma de hablar, pero está dentro nuestro. Acuérdese que el buen tesoro o el mal tesoro de nuestro corazón salen, es más, en algún momento a los discípulos les dijo, no es lo que contamina lo que ingresa, sino que lo que contamina es lo que sale. O sea, y quiero que entienda, si algo sale para contaminar, es porque algo estaba dentro nuestro, no sale lo que no está dentro nuestro. Para que usted pueda sacar algo de tu bolso, o de tu valija, o de la maleta, tiene que haber sido algo que se metió adentro. Ahora, ¿el tema cuál es? Si nosotros somos creados a imagen de Dios, nacemos, amén, sin contaminación, salvo el pecado original, que después, es decir, ¿qué es lo que fue metiendo cosas adentro para que después salgan esas cosas? Como estamos observando que en la creación
cómo se dio cuenta Adán y Eva de que estaban desnudos. Cómo se encargaron de poder tener acusación si la acusación no fue parte dentro del diseño de Dios, ¿verdad? Es decir, entonces tengamos en cuenta que algo, alguien o alguna circunstancia en la experiencia de vida, a veces nosotros decimos no, pero yo tengo que ser astuto, y esa astucia muchas veces pone un límite a lo que Dios quiere hacer. Entonces, nosotros tenemos que entender, amén, nosotros tenemos que utilizar sabiduría de Dios, no astucia del hombre. Amén, iglesia. A veces la astucia del hombre nosotros la confundimos, no, pero es sabiduría de Dios. No. Acuérdese que la sabiduría de Dios proviene de parte de Él. La astucia puede ser muchas veces de los hombres, estrategia. El mundo tiene astucia, ¿quién se dio cuenta? El mundo trabaja con astucia, trabaja con conocimiento, con estrategias, ¿verdad? Y son estrategias que dan resultados. Amén. Y muchas veces nosotros pensamos y actuamos por similitud. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vemos que fulanito o fulanita esto le resultó. Utilizó una estrategia del mundo y le resultó. Y decimos, bueno, si le resultó a él, me va a resultar a mí. Y nos olvidamos y estamos anulando principios que están escritos en la palabra para poder actuar correctamente. Es decir, Dios nos lleva siempre a actuar conforme a los lineamientos de la palabra, no por el conocimiento, no por la experiencia, aunque no estoy diciendo que no es válido eso, claro que sí, pero la experiencia que da el Espíritu Santo de Dios siempre supera la experiencia que el hombre pueda tener. Amén, iglesia. Usted fíjese que un Salomón, él empezó a pedirle a Dios a su edad de 17 años para que Dios le dé sabiduría, ¿sí o no? Es decir, para que Dios le dé conocimiento, para que le dé sabiduría para manejar el pueblo que le había dado. Ahora yo quiero que entienda, Salomón estuvo 17 años de su vida teniendo la experiencia de poder ver el día a día de su padre como rey, que era lo que se debía hacer como rey. Entonces, él podría haber dicho, no, yo ya tengo experiencia porque lo vi a papá trabajar de esta manera. Pero cuando llegó el momento donde él tenía que tener un compromiso ya con Dios, para poder mostrar la gloria de Dios, lo único que respetó él en principio fue el hecho de guardar los planos para poder hacer el templo, pero él le pidió su propia experiencia y Dios, cuando le dio su experiencia, cuando le dio su sabiduría, enseguida lo puso a prueba. A veces nosotros le pedimos a Dios, Señor, dame esa capacidad, dame la gracia, y después cuando tenemos que obrar y cuando tenemos que operar, esa gracia y esa capacidad que le pedimos al Señor la guardamos. No, aquí el rey Salomón, ya siendo rey, con edad de 17 años, oró a Dios, Dios le dijo, te doy sabiduría, y le dio todo lo demás, y gloria, y honra, y dinero, le bendijo de tal manera que lo había hecho destacable. Pero fíjese que automáticamente el paso siguiente establecido en la Biblia y comentario siguiente dice que se le apareció una mujer que había muerto su hijo, y él tuvo que tener sabiduría de Dios para resolver ese caso. Su padre nunca tuvo que tener eso como definición. En otras palabras, lo que tú me pediste, lo que yo te he entregado, quiero que lo pongas en práctica para que te dé tu crecimiento. Amén. ¿Esto sabe por qué? Porque a veces cuando Dios nos pone ante circunstancias en donde quiere Dios utilizar lo que tenemos, quiere utilizar Dios lo que nos ha entregado, los primeros que huimos de eso somos nosotros. No tengas miedo. Si tú le pediste, Señor, yo quiero ser un adorador, y bueno, Dios te va a poner en una circunstancia donde vas a tener que adorarle. Si vos le pediste al Señor, Señor, quiero ser un predicador, te va a poner una persona a donde tengas que predicarle. Si tú le pediste al Señor, Señor, quiero ser un buen administrador, te va a poner en circunstancias, amén, económicas. Hay mucha gente que pide economía. Ahora quiero que entiendas una cosa. La economía del reino depende de lo que tiene o depende de él. Entonces Dios te va a poner frente a desafíos económicos en donde vos vas a tener que depender de él y no de ti.
porque si no sería tu economía. Entonces, si vos le dijiste, Señor, dame esa capacidad para administrar, te va a dar capacidad y te va a poner en circunstancias donde vas a tener que tomar decisiones, ¿verdad?, que no estaban escritas, que no ni en los libros de economía, y van a estar escritas en el cielo. ¿Para qué? Para aprobarte a ti. Entonces vos vas a decir, wow, la verdad que esto fue una locura, pero le obedecí a Dios y Dios me prosperó. ¿Sabe por qué? Porque tú se lo pediste. A veces nosotros estamos limitándome como ministro, ¿verdad? Es decir, como hombres, como mujeres, como familia, estamos limitando porque lo que tú pides, amén, Dios no tiene dudas en poder entregarlo si va a ser beneficioso para ti, pero lo va a probar. Y no lo va a probar en la forma que nosotros queremos, sino que lo va a probar en la forma que Él ha determinado probarlo. Amén. Hago esta acotación, esta aclaración, porque yo quiero que entienda, nuestras experiencias como ministros en distintas áreas nunca son las mismas. No es repetitivo el Señor. Capaz que por ahí las circunstancias son repetitivas en cuanto al contexto, pero la solución es otra. Entonces esa es la experiencia, esa es la capacidad. ¿Para qué? Para que le demos la gloria a Él. Dentro de lo que nosotros vimos el otro día, un enojo, escuche bien, un enojo de Moisés, cuando la segunda vez que faltó agua dentro del campamento, un enojo de Moisés, el hombre ya había hecho golpear la roca y en la roca había salido agua, pero la segunda vez estaba enojado. Y cuando estaba enojado, agarró, dijo, pueblo rebelde, y golpeó la peña 2 veces y la peña dio agua. Pero no tuvo aprobación de Dios. ¿Por qué? Porque dice Dios, no permitiste que me glorifique. Hiciste conforme lo que ya tenías en tu mente, conforme lo que tú habías decidido, pero no me preguntaste o no fuiste capaz de poder obedecerme cuando yo te dije hacerlo de esta manera. Porque el hacerlo de esta manera implica salir de tu lugar de conveniencia y de confort para poder agradarle a Dios. Amén, iglesia. Es decir, por favor, vuelvo a decir, ¿verdad? Capaz que mis formas se pueden interpretar, pero es el énfasis que Dios me hace poner a transmitirle. No es ni un reto ni nada por el estilo, pero es un desafío al cual Dios siempre nos lleva. Mire, Moisés caminó 40 años en el desierto porque Madián era zona de desierto. Y lo trajo a un desierto para caminar de otra manera. Y lo primero que le dijo, mira, ese calzado que venís trayendo de aquel lado no te sirve para el desierto que tenés que atravesar. Primero estuvieron las plagas en el medio, pero estuvo 40 años en el desierto. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Di conmigo, Señor Jesús, ayúdame, Dios, ante toda acción, ante toda respuesta que esté necesitando alguna de las circunstancias que me rodeen, Señor, tenerte como principal, tenerte como especial, Señor, tenerte como el único Dios amado, Señor, que pueda, Padre Santo, ayudarme para poder, Señor, vencer y mostrar tu gloria, Señor. Ayúdame, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús, porque sé, dígalo, sé que solo no puedo, pero contigo lo lograré. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale fuertes palmas al Señor. Y a su nombre. Te voy a llevar a... Bien te dije que hablamos de la mentira y hablamos de lo que es la ira y las contiendas. Pero hay un versículo, hay 3 versículos. Te voy a pedir por favor que abras tu Biblia en el libro de Salmos, Salmo número 7. Muchas gracias, Luis. Allí hay 3 versículos en los cuales vamos a empezar a desarrollar y vamos a empezar a ver algunos ejemplos fundamentados en este versículo, en estos 3 versículos. En el capítulo 7, verso 14. (7:14) dice así:
he aquí, y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y pido su dirección, su guía, su sabiduría, para que pueda Dios transmitir a nuestro corazón, a nuestro entendimiento y a nuestro espíritu lo que Él en esta mañana quiere manifestar en nosotros. Amén. He aquí, dice, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz al engaño. Engaño era símbolo de mentira. Esto fue dado en la primera enseñanza, pero va a ver cómo el engaño nos lleva a una mentira de Satanás. Y estuve buscando, porque la palabra concebir nosotros automáticamente la relacionamos con el hecho de dar a luz. Pero hay una acepción dentro de la expresión concebir, porque yo cuando concibo, una de las acepciones dice, formar en la mente una idea, opinión o proyecto. Estoy concibiendo en mi mente, no estoy dando a luz todavía. Estoy dando una idea en mi mente. Estoy poniendo en mi cabeza un proyecto o una opinión. Pero lo está poniendo el impío. Escuche bien. O sea, una persona que ha sido contaminada, que conoce, una persona que conoce la verdad, pero se ha convertido en alguien impío. Entonces, el impío o la persona que se ha desalineado difícilmente, no te digo que sea imposible, pero difícilmente puede tener un pensamiento correcto y alineado. O sea que cuando yo te estoy diciendo, el que está en impiedad, el impío, concibe, va a tener un proyecto, va a tener un plan, en donde lamentablemente no va a estar alineado en la dirección perfecta de Dios. Amén. Y cuando no está alineado algo en la dirección perfecta de parte de Dios, porque la impiedad, una influencia de maldad de Satanás, el origen del impío es la maldad de Satanás, que haya sembrado en nuestras vidas. ¿Quién se dio cuenta que a veces tenemos que luchar con pensamientos que vos decís, no, pero yo no puedo pensar así, yo no puedo hablar de esta manera? ¿A quién le pasa? ¿Por qué? Porque te das cuenta que estás rozando o estás metiéndote en un campo donde sabes que no te va a dar fruto. Pero acá dice el impío, el que piensa mal, tuvo un pensamiento, concibió, le empezó a dar forma a ese proyecto en su mente. Y después dice, la segunda parte dice, se preñó de iniquidad. Bueno, y fui a buscar la palabra preñar, no con el pensamiento que nosotros tenemos también, porque acá no está hablando de una preñez de concebir y dar a luz algo, una persona. Aquí estamos hablando de impiedad y estamos hablando de un mundo espiritual. Estamos hablando de algo que no es tangible. En lo natural vos decís, bueno, ahí está el animal o está la persona, ¿verdad? Y se preñó, bueno, ya sabemos cuál es el resultado. Pero aquí estamos viendo de que la palabra preñez dice, preñar significa uno que está lleno o cargado de algo que en cualquier momento puede exteriorizarse. Una de las acepciones. O sea, el impío empezó a poner ese proyecto, te lo estoy parafraseando para que entienda. El impío puso un proyecto viciado de impiedad y se preñó, se llenó. ¿Cuándo nos damos cuenta que una madre está encinta? Cuando empieza a crecer, hasta exteriorizarse. Bueno, el impío que gestó algo no santo,
empezó a gestar, empezó a crecer hasta un punto donde eso está a punto de exteriorizarse. Amén. Se va siguiendo el pensamiento. Y la tercera parte de este versículo, estoy leyendo el 14 hasta ahora nada más, y dio a luz al engaño. O sea, el resultado de todo ese proceso de concebir algo impíamente y poder estar y ya vio cuando alguien dice y ya lo voy a hacer y falta poco y esto vos te estás dando cuenta que te estás autoalimentándote y lamentablemente si es algo que viene de Dios es una bendición. Si viene algo de parte de Dios, amén, te va a dar paz, te va a dar bendición, te va a dar... Pero vio cuando alguien se agarró con alguien y se ensañó y se puso mal, ¿verdad? Es decir, y ya no lo puedo ver y no lo quiero y no me interesa y le das vuelta a la cara y si podés evitarlo, lo evitás, ¿verdad? Es decir, es algo que nace ¿de dónde? Nace de una impiedad, porque no es el principio de Dios. Entonces, ese principio llega a un momento que tiene que salir, tiene que exteriorizarse. Y como ha sido del impío, va a producir algo que nació en el propio corazón de Dios, que es de Satanás, que es el engaño. Porque no fue el origen en Dios. Es distinto cuando, un ejemplo, vos estás ahí orando y también te estás por ahí concibiendo un pensamiento para poder estar haciendo algo maravilloso a nivel familiar, a nivel matrimonial, ministerial, y vos te das manija y qué lindo, y estás saliendo, y vos estás ahí en ese espíritu, ¿verdad? Alineándote para que eso que no es impiedad, sino que es algo bueno, salga a luz, y después lo terminas disfrutando. Bueno, cuando la impiedad empieza a enfriar, empieza a meterse. Por favor, pongan un fondito musical solamente, por favor, porque después salen las... Gracias, Es decir, cuando la impiedad empieza a meterse, el resultado nunca puede ser bueno. Por eso es que en algo tan perfecto como dice Dios, y todo lo que hizo Dios es bueno, en la creación, llegó el maligno, y el maligno justamente contaminó. Lo contaminó de tal manera que ahí aparecieron las cosas horrendas que es el engaño y salió a luz. Salió a luz el enojo, salió a la luz el pecado, salió a la luz... yo el otro día estaba diciendo, y el campo producirá espinos. Dice la palabra del Señor, o sea que cuando vos te pinchás algo, la culpa de la serpiente. Cuando te pinchás el pie, ¿verdad? Con un espino, ¿verdad? La culpa no, el campo no producía espinos. Va a producir cardo y va a producir espinos. Ya su nombre. Y mire acá, el verso 15. Después te voy a pasar algunos ejemplos en donde tenemos salidas. ¿Cuántos creen que tenemos salida? Porque ya te digo, es una lucha que siempre... La contaminación va a querer ser parte de nuestra vida. Porque si el Señor nos purifica, el Señor nos limpia, ¿qué quiere decir? Es porque algo nos contamina. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos y alerta justamente, ¿para qué? Para poder evitar la contaminación que nos va a llevar a ¿qué? A un desorden como el que te lo estoy mostrando recién. Pero fíjese, el verso 15 dice así. ¿Se entendió el primer versículo? El verso 15 dice así: pozo acabado, el impío, pozo acabado, y lo ha ahondado. Después viene un punto y coma y después dice, y en el hoyo que hizo, caerá. Y aquí también merece una reflexión esto. Yo cavo un pozo, lo hago, pero acá dice pozo acabado y lo ha ahondado. Es decir, ¿qué está diciendo? Permaneció en ese pozo,
permaneció en ese pensamiento, permaneció en esa actitud, y lo que había sido un pocito al principio se convirtió en un lugar tan grande que dice la palabra que cae en él directamente. Vio, cuando usted empieza a hacer un pozo para determinada cosa, lo haces y ahí está. Pero acá dice, lo ha cavado y lo ha ahondado. Ha sido persistente. Permaneció no un día ese pensamiento, no. Permaneció una semana, permaneció un mes, permaneció quizás años. Y ese pensamiento, a ese pozo, a ese problemita que el impío había hecho, lo fue profundizando. Entonces, cuando se profundiza, la brecha se hace más grande. Porque quiero que entienda, cuando alguien profundiza, es decir, la boca de arriba es más grande, porque si no, no puede profundizar, necesita profundizar. Si usted alguna vez hizo un pocito para poner una planta, empezás así chiquitito y te das cuenta de que la planta es así, pero vos necesitas profundizarlo, abrís más todavía para poder estar haciendo. Y eso es lo que pasa, que sin darse cuenta, en el permanecer en algo que el impío ha sembrado en nuestras vidas, estamos haciendo algo más grande. David permaneció en su error cuando tuvo que hacer el censo. Tuvo que hacerlo, hizo él. No lo hizo, ni se lo pidió Dios, ni nada por el estilo. David era un hombre que nunca había estado teniendo temor a sus enemigos. Es más, enfrentó en tantas cosas el hombre. Pero llegó allá a su tiempo de vejez y parece ser que le interesaba más poder tener el conteo de cuánto ejército tenía para saber cuál era su fuerza, cuando nunca el Señor dependió de un conteo para poder tener tu fuerza. No andes contando a ver cuánto dinero tengo para ver cuál es mi fuerza, mi capacidad. No andes contando cuánto tenés gente que te apoya en esto y en lo otro, cuando Dios te está diciendo, hazlo. Porque a veces somos así, calculadores, somos estadistas. Y no es así. Dice la Biblia que los sabios serían avergonzados. ¿Cuántos están entendiendo? Dice la Biblia que aún los sabios serían avergonzados. Porque su sabiduría, la sabiduría de Dios, es mucho más grande. Tus caminos, tus pensamientos son mucho más grandes que mis caminos y tus pensamientos. Entonces, ¿qué me queda? Ponerme en el camino de Él y a su nombre. Ahora fíjese, David, llegando a su ancianidad, mandó y persistió él en esa impiedad que se había metido del temor. Viene el jefe del ejército y le dice, pero rey, es necesario que hagas esto, ¿se acuerda? Le alertó y le dijo, es decir, pero mira que esto no es tan necesario. Le estaba diciendo que se daba cuenta el de afuera que estaba equivocado y el propio rey David no se daba cuenta. Por eso es que a veces nosotros insistimos, trate de buscar el consejo, para poder pudiendo estar solucionando ciertas cosas. Entonces, allí estaba justamente el rey David, llevando adelante una tarea que era un conteo. Y persistió en eso. Dice la Biblia que cuando le dijo el jefe del ejército, es necesario esto, dice pegadito ahí, dice, pero la palabra del rey prevaleció. La palabra y la orden que había dado. O sea, ¿qué hizo? Ahondó el pozo. No se había dado cuenta que la impiedad lo había viciado, ahondó el pozo de tal manera que mandó y ordenó, y bueno, el jefe del ejército hizo un número redondo y le trajo el informe. Yo el otro día hacía mención que hay cosas en nuestra vida
nosotros llevamos 4 estudios que son, como bien te dije, producto de emociones. Hay cosas que se manifiestan momentáneamente en el instante y hay otras que no. Una murmuración, que fue el primer estudio que tuvimos, amén, generalmente no se manifiesta en el momento, se manifiesta en el transcurso del tiempo. Al igual que una mentira. Al igual que lo que hemos hablado de los temores. Te das cuenta que había un temor dentro tuyo pasado el tiempo. Por eso nosotros tenemos que entender en los procesos de Dios, ¿verdad?, que la preñez, que el concebir y que el dar a luz, amén, no son muchas veces simultáneos, no. Pero sí se hincapié el otro día en la enseñanza del día viernes, cuando hablé producto del enojo. El enojo es algo que se manifiesta ahí al toque. Un enojo indebido, ¿verdad?, que es satánico, ¿verdad?, destruye automáticamente en el momento. Por eso nosotros tenemos que, vale, yo cuando enseñé con respecto al enojo, yo dije, atención con esto, porque esto tiene resultados inmediatos muchas veces. Tiene resultados destructivos inmediatos. Acuérdese que Satanás, cuando viene a hacer sus obras y a querer poner impiedad, trae resultados muchas veces también inmediatos, como en el caso del enojo. Así que cuidemos esas cosas. Después escuche el estudio, por favor. Ya, si Dios quiere, en estos días va a estar en el otro. Pero el verso 15 dice así: pozo acabado y lo ha ahondado, así como hizo David, y en el hoyo que hizo caerá. Amén. El 16 dice: su iniquidad volverá sobre su cabeza. O sea, la impiedad e iniquidad están relacionados. Iniquidad significa ser malvado, injusto, perverso, infame, cruel, inmoral, indigno. Todo lo contrario a tener equidad, que es ser digno, bueno, justo, equilibrado, moral. Es decir, estamos viendo de que la propia iniquidad volverá sobre su cabeza. El permanecer, escuche una cosa, la palabra de Dios dice que para poder estar alcanzando nuestras coronas y poder alcanzar los favores de Dios, dice la palabra de Dios bien clarito: el que permaneciera hasta el fin, ¿sí o no? Y esto quiero que entienda. Hoy estamos hablando, o estábamos escuchando, de que el propio Jesús, cuando habló yo soy la vid, en ese párrafo bíblico, capítulo 15, si no me equivoco, de Juan, un montón de veces el Señor dice el que permanece. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números: 2-406-8998. 2-406-8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00. Para realizar tu petición, consulta Consejería Pastoral. La Casa de Dios de la zona de El Cordón te espera los sábados a partir de las 15 horas. Manantiales de vida en Eduardo Víctor Aedo 1990, esquina República. Te esperamos. Este sábado te esperamos en Desconectados, el programa que te desconecta de lo normal y cambiará tu vida. Estaremos en vivo por el Facebook Live a través de la página del Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador. Te esperamos este sábado a las 19 horas. Te esperamos.
sacrificio de alabanza delante de su presencia. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora yo lo haré así. Saco mi vida del anonimato, me dio corona y vestido real. Así es Jehová que exaltará al pequeño, por causa de él yo me haré más vil. Muy, pero muy buenos días, que Dios bendiga a toda la audiencia en esta mañana, a cada uno de los que están del otro lado del receptor. Bueno, agradecidos a Dios por estar en un día más en la presencia del Señor y poder compartir este tiempo de bendición, este tiempo de tratamiento de Dios por medio de su Espíritu Santo con nuestras vidas, pero por sobre todas las cosas el hecho de poder estar teniendo una oportunidad más cada día, así que bueno, aprovecho para bendecir tu casa, para bendecir tu familia, para bendecir tu ministerio, ¿verdad? Los sueños y los proyectos que Dios tiene para tu vida, que sean en este día encaminados y que puedan ser alcanzados en el nombre poderoso de Jesús, amén. Así que bueno, un día maravilloso y bueno, estaba meditando en el tema que estábamos expresando, que tiene que ver con el ahondar en un pensamiento, ¿verdad? Ahondar en un pensamiento, en una situación, permanecer en aquello que verdaderamente no te edifica, ¿verdad? Hay cosas que sí uno permanece, que si es en la palabra de Dios, por supuesto, vamos a ser edificados, vamos a ser bendecidos, vamos a ser lo que Dios quiere que seamos, ¿verdad? Esa es la permanencia en las cosas santas, pero cuántas veces el sistema, cuántas veces lo que nos rodea, cuántas veces las circunstancias que nos tocan vivir son aquellas mismas que encaminan y quieren poner nuestro corazón desviándolo y apoyándonos en principios que no son ni provenientes de Dios, ni que Dios está en ellos, ¿verdad? Así que esto tenemos que tener muy, muy en cuenta, porque conforme donde nosotros pongamos nuestro fundamento, esa será nuestra edificación, ¿verdad? Y cuando fundamentamos en cosas que son perecederas, que son temporarias, en cosas que no van a estar trayendo frutos que sean los frutos de parte del Señor, seguramente a la larga vamos a estar ahí sufriendo y padeciendo las consecuencias. Por eso es muy importante el tema que estamos tocando, ese salmo que Dios nos permitió compartir, el Salmo 7, versículos 14, 15, 16, que para que podamos estar meditando en ello y que podamos estar justamente viendo cuál es nuestro fundamento y cuál es nuestra piedra y sobre qué estamos edificando. Recién cuando estábamos ahí sobre el final de la prédica, de lo que va fuera del día de hoy, ya se entró en un tema del rey David, ¿verdad? El rey David había estado fundamentando un deseo de su carne, ese deseo de su carne le llevó a que sus ojos se contaminasen, cuando se contaminan sus ojos a través de observar y mirar a esa mujer, ya su corazón se infló, que es lo que hablamos de preñarse, ¿verdad? Uno primeramente concibe, seguramente el rey David concibió un pensamiento, ¿verdad? No alineado con la voluntad del Señor, luego de ello se preñó, se hinchó su corazón, se inflamó su espíritu para poder estar cumpliendo lo que en su mente ya estaba concebido, ¿verdad? Y bueno, y por supuesto ejecutó, que ese fue el engaño de Satanás, ejecutó el hecho de poder estar tomando a la mujer de Urías, ¿verdad? O sea, todo el proceso de ese salmo, versículo 14 especialmente, se dio en la vida de David, concibió, se preñó y dio a luz, ¿verdad? Claro, ¿qué fue lo que dio a luz? El pecado. ¿Qué fue lo que dio a luz? Una acción incorrecta, que no estaba, ¿cómo se llama?, alineada por Dios, porque claro, porque el origen no había sido de Dios, ¿verdad?
Entonces, nosotros tenemos que entender si el propio rey David, un hombre con un corazón temeroso, apartado, un corazón conforme el corazón de Dios, como dice la palabra, le sucedió esta cosa, y le pasó en su carne, y tuvo el hecho de poder haber padecido y sufrido después las consecuencias de la pérdida de ese hijo, ¿verdad? Imagínense que Dios nos guarde, que Dios nos cuide, que Dios nos proteja de poder estar, primeramente, cuando hay algo que nace en nuestra mente, en nuestro corazón, empezar automáticamente a analizar si ese pensamiento, si eso es del agrado del Señor, o sencillamente me complace a mí, porque a veces hay una confusión. Creemos que lo que a nosotros nos gusta es lo que a Dios también le agrada, y no siempre es así, ¿verdad? Estamos hablando de un ejemplo muy práctico, muy bueno, que es justamente este caso de David. Tenemos otros casos como Sansón, hay casos muchísimos marcados ahí en la Biblia, de gente que anheló, deseó, concibió, ejecutó, se preñó primeramente, le dio forma en su mente, en su espíritu, y ejecutó, realizó lo incorrecto, ¿verdad? Y a veces son esas cosas que son tan sutiles, son tan difíciles de identificar, ¿verdad? Porque Dios te ha llamado para un ministerio, Dios te ha llamado para un propósito, Dios te ha llamado para poder estar cumpliendo un sueño que no es el tuyo, sino que es el sueño de Él, ¿verdad? Y cuando usted entiende de esa manera, entonces usted va bajo el temor del Señor, va a priorizar el hecho de poder estar teniendo un corazón limpio, una mente alineada. Por eso te estamos invitando a que puedas ser parte de estos estudios, de estas escuelas, en donde estamos dando principios, donde estamos enseñando, donde estamos transmitiendo los fundamentos, la doctrina de Cristo, ¿verdad? Cada vez es la doctrina del ministerio, porque en vano serviría poder transmitir una doctrina ministerial si Cristo no fuese el eje, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos la obligación delante del Señor de poder transmitir los principios de Dios, la palabra de Dios, para que tu vida sea edificada, sea fundamentada y verdaderamente puedas tener resultados victoriosos. Por eso es bueno tener en cuenta cada consejo, cada palabra de que Dios nos está dando para poder estar evitando todo aquello que a la larga, en vez de hacerte feliz, te va a traer amargura, tristeza. Y mucha gente anda de esa manera, pero claro, el tema cuál es, hoy me toca estar triste, me toca estar mal, me toca estar en aflicción, pero muchas veces, es decir, el origen de todo esto que fue una pelea, el origen de esto fue una discusión, el origen de esto fue el hecho de un egoísmo, el origen de esto fue un capricho muchas veces, el origen de esto muchas veces fue el presentarme o tener conmiseración, ¿verdad? En mi vida conmiseración significa sentirme miserable, ¿verdad? Acepto y me muestro miserable, me muestro mal, y lamentablemente esas actitudes, ¿verdad? Conllevan a que usted empiece a decaer, empiece a caer, empiece a aflojar, empiece a menguar, ¿verdad? Entonces ya después llega un momento en donde lo que fue un inicio, por no revertirlo, se convierte en algo muy fuerte que al final de cuentas domina nuestra vida, nuestra mente y nuestro pensamiento. Por eso, rescatémonos en el nombre de Jesús, una palabra bastante moderna, ¿verdad? Pero tan importante para poder estar saliendo de aquellos lazos del enemigo, ¿eh? Quizás hoy lo que Dios te está hablando, te está diciendo, mira, tu matrimonio todavía es rescatable, ¿eh? O capaz la relación con tu hijo, que vos dijiste ya está deteriorada, ya no quiere saber más nada, está a punto de poder ser restaurado con un cambio de actitud, sacar el fundamento, renovar la mente, ¿verdad? Cuando hemos empezado los estudios, la primera de las clases que tuvimos es el primer llamado que teníamos, ¿verdad? Y a veces creemos que el llamado principal que tenemos de parte de Dios tiene que ver justamente con el hecho de poder estar siendo llamado para el ministerio, para la obra, para hacer su propósito,
propósito, que es, por supuesto que sí, ¿verdad? Dios tiene un plan y tiene un propósito en nuestra vida, pero el principal llamado que hizo desde el principio fue a través de Juan el Bautista, a través del propio Jesús, a través del mensaje de Pedro, ¿verdad? A la iglesia, y usted fíjese que siempre el primer llamado fue un arrepentimiento, y entendiendo que la palabra arrepentimiento justamente tiene que ver con un cambio de mentalidad. Yo no puedo arrepentirme, no puedo tener conciencia de un error si no tengo una mentalidad renovada, y si yo sigo pensando en pensamientos que ya tengo en mi vida, jamás hubiese cambiado. Pero ¿qué pasa? Al tener el fundamento y cambiar los fundamentos, cambiar la palabra de Dios por mis palabras, mis pensamientos por los pensamientos de Dios, los consejos que capaz que por ahí recibí de la vida de mucha gente, pero ahora me gusta escuchar el consejo de Dios, ¿verdad? Entonces ya no es lo que yo quiero, es lo que Dios ha establecido y lo que Dios ha formado desde antes de la creación del mundo, para que José Luis y para que cada uno de nosotros podamos tomarlo y ser bendecidos. Por eso, sea sabio, invierta, dedíquese al conocimiento, a la búsqueda, a indagar, a buscar más allá de la simple lectura de la palabra. Es buenísimo leer la palabra, pero pedir a Dios que te dé el entendimiento, que abra el esclarecimiento. Mira, nosotros estábamos anunciando en estos días que Dios mediante, esta semana todavía vamos a seguir con 2 clases más, ya vamos a estar llegando a 12 clases, 12 temas muy importantes que hemos tocado, pero como queremos avanzar a pasos firmes, la otra semana vamos a tener días en donde vamos a estar justamente esclareciendo las dudas. Primeramente el miércoles de las 6 primeras clases, el otro viernes de las otras 6 clases. ¿Para qué? Para que queden pensamientos firmes, para que queden actitudes que sean renovadas y que sean afirmadas por la palabra del Señor. Seguramente capaz que por ahí hay alguna duda, algo que te quedó ahí como para poder estar todavía meditándolo, aprendiendo, o algo que Dios te ha revelado nuevo, que también nos va a servir para todo, ¿verdad? Todas esas cosas son importantísimas. Cambiemos nuestro fundamento, porque si no nuestros resultados siempre son los mismos. Nuestras vidas siempre van a ser vidas que un día se enciende y otro día se apaga. Un día estoy feliz, otro día estoy triste. Un día estoy con fe, otro día estoy por el piso. Y así no es el propósito ni el llamado de Dios. Acuérdense que el llamado del Señor y el sueño de Dios para nuestra vida es que vayamos de gloria en gloria, de victoria en victoria y de poder en poder. O sea, hay un aumento, tiene que haber un crecimiento, tiene que haber un desarrollo, tiene que haber justamente un avance para producir frutos. Yo a veces observo algunas plantas y la naturaleza nos enseña, ¿verdad? Y seguramente si usted es un observador de la naturaleza, usted fíjese que para poder estar, aún yo que sé, una plantita que da un fruto, que da un tomate o lo que sea, usted empieza a ver cómo primeramente nace un poquitito de esa planta, lo cual tenés que cuidarla ya desde pequeña, después se hace ya un poquitito más grande, casi como un árbol. Ahí todavía tenés que ayudarle, porque justamente en el caso del tomate estamos hablando, ¿no? Tenés que fijarte para que no se quiebre, para que crezca, generalmente se lo hace crecer hacia arriba, para que después pueda dar los frutos. Después luego usted empieza a ver que empieza a tener algunas flores, ¿verdad? Donde después de ahí va a salir el fruto, ¿verdad? O sea, todo un proceso, todo un cuidado, y así es la vida cristiana, siempre en aumento, siempre hacia lograr el fruto, siempre hacia obtener la victoria, ¿verdad? Pero claro, eso demanda un cuidado desde el principio, desde lo invisible, desde la raíz, desde la tierra que usted le pone, desde cuando lo tiene que trasplantar, ¿verdad? Hacerlo de la forma correcta. Y muchas veces nosotros en la vida cristiana pensamos justamente, no, pero Dios va a hacer todas las cosas. Dios nos va a ayudar, Dios va a traer su respaldo, Dios va a traer su fortaleza, va a traer al Espíritu Santo para guiarnos, pero en definitiva, todo lo que Dios te puso en tu mano, yo te aseguro que Dios quiere que dé fruto. Para que dé fruto es la pieza fundamental, la pieza más importante que Dios ha creado, que eres tú, para que
aquello esté aconteciendo. Por eso son días de crecimiento, en donde no queremos que, como decía el Salmo 7, y que vamos a seguir durante el transcurso de esta semana escuchando, 7:14, no queremos que concibas un mal pensamiento, no queremos que te llenes de ese mal pensamiento, no deseamos que ese mal pensamiento dé a luz aquello que no va a estar representando al Señor. Es más, anhelamos, deseamos que si de algo sirve, cuando hay un mal pensamiento, y cuando digo pensamiento es una intención del corazón muchas veces, es un enojo, es una bronca que te agarraste, muchas veces aún las broncas que por ahí te agarras parecen que son justificadas, pero en definitiva dice la Biblia que si te airás, no peques, o sea, no se ponga el día con ese enojo. Y cuántas veces el enojo, yo he visto enojos por semana, enojos por días, enojos muchas veces por meses, ¿verdad? Con distancias que cada vez se hacen más lejanas. Mi hermano, mi hermana, en el nombre poderoso de Jesús, amén, recuperemos esas artimañas que no han sido gestadas en el Señor, que no han sido generadas en Dios. Cuando Dios hizo la creación, nos dio el pleno ejemplo de lo que Él deseaba, que Adán y que Eva estuviesen todos los días en su presencia y Él pudiese estar todos los días con ellos para poder estar paseándose en medio de ellos sin que haya vergüenza, sin que haya engaño, sin que haya mentira, sin que haya interferencia. Pero bueno, el hombre se afirmó, el hombre tomó una decisión, el hombre incubó un pensamiento y dio a luz el pecado, ¿verdad? Y eso fue la separación, amén. Así que yo te bendigo en esta mañana y deseo con todo mi corazón justamente que podamos tener una conciencia de recuperar. Quizás hay áreas que todavía no están perdidas, que no han traspasado la barrera de solamente un pensamiento. Hoy te pido y le ruego al Espíritu Santo en esta oración, como voy a estar haciendo en un instante, para que ese pensamiento primeramente sea quitado, retirado de tu vida, y que la presencia de Dios traiga el gobierno para que verdaderamente las cosas cambien. Así que donde tú te encuentras en esta mañana, sé que la bendición del Señor está en medio de nosotros, sé que el Espíritu Santo está en medio de nosotros y el Señor te estará ayudando para que puedas vencer. Así que nos unimos en oración y oramos en su presencia en este momento. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números: 2-406-8998. 2-406-8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00. Para realizar tu petición, consulta Consejería Pastoral. Así es, nos unimos en este momento y clamamos al Dios vivo y al Dios todopoderoso. Padre celestial, Dios todopoderoso, es ahora que nos unimos entre esta santa oración, Señor, pidiendo que el cielo, Dios, pueda estar manifestándose, Señor, entre medio de nosotros. Señor, reconocemos y pedimos perdón, Señor. Nos humillamos en tu presencia. Porque si hemos, Padre Santo, concebido en nuestra mente, en nuestro espíritu, Señor, algún pensamiento, alguna intención del corazón, algún, Padre Santo, espíritu que nos traiga división, que nos traiga pelea, Señor, que nos traiga, Señor, desánimo, Señor, que quiera, Padre Santo, anular la comunión que tú, Padre Santo, has gestado desde el inicio de todas las cosas, Señor. Yo te pido, Dios, ahora que podamos renunciar a ese pensamiento, que podamos quitarlo, porque no hay argumento más grande que el amor de Cristo para sustentar todas las cosas, Señor. Padre, todas las cosas son sustentadas por ti y son hechas y fueron hechas para ti, mi Señor. Hoy, Señor, amado Señor, también, Señor, esta unidad, esta comunión, esta restauración, esta visión, Padre Celestial, de poder caminar, Dios, amado Señor, a un solo propósito, a un solo plan, Señor. Hoy nos vuelve a unir, Señor, y echamos fuera toda resistencia a que pueda haber estado mediado hasta estos días, Señor, en nuestra vida,
para destrucción y para quitarnos, Padre Santo, Dios amado Señor, los frutos que yo sé que han de venir. Espíritu Santo, bendigo familia, bendigo ministros, bendigo hogares, bendigo hijos e hijas ministeriales, Padre, para que puedan ser bendecidos, Señor, y puedan alcanzar los frutos de los cuales tú has soñado, Señor. Yo lo declaro y lo creo en el poderoso nombre de Jesús, y solamente me queda darte gracias, gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios. Te bendigo con todo mi corazón, declaro la victoria sobre tu vida. Hoy nos encontramos en el Templo Central a partir de las 15 horas y mañana, por supuesto, a las 8 de la mañana por este medio. Que la paz de Dios sea contigo. Chao, Dios te bendiga mucho. Este programa fue presentado por Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador.